adoramos. Amén y amén. Dios es bueno todo el tiempo. ¿Sentía ganas de aplaudir? ¿Sabe? No le aplaude a un hombre. Si le aplaude a un hombre, no lo haga. Dios se merece más que un aplauso, se merece toda nuestra vida entera. Amén. Tome su lugar, tome su asiento. Estamos felices de estar en este lugar adorando a nuestro Dios. Solo quiero decir, antes de continuar, Dios está haciendo cosas extraordinarias en nuestra congregación, en nuestra vida en general, en todos los aspectos de la vida. Y una de las cosas que Dios está haciendo en este lugar es, tenemos algunos eventos, y un evento que se aproxima es el día de... ¿Tengo su atención? ¿Sí? ¿Tengo su atención? Tenemos este evento especial, Día de las Madres. Mire, si usted es mamá, es hija, es abuelita, es hermana, es tía, es prima, no se quede en casa este día. Más allá de la comida, más allá del alimento, un tiempo especial para convivir, para que convivan juntas, para que descansen del pastor que siempre les predica, no ser el pastor. Tenemos invitados especiales, un tiempo de adoración, creo con todo mi corazón, donde hemos buscado invitados especiales que van a ministrar a su vida de manera especial, personas que Dios puso en nuestros corazones, traer de afuera, que usted no las conoce, pero que estarán ministrando en la alabanza, que estarán ministrando en cantos especiales. Así que por favor invita a alguien. La verdad que el precio es una baratija, dicen en Sudamérica. Realmente es algo que no es comparable con lo que va a estar pasando acá. Así que próximo 6 de mayo, sabemos que vamos a nuestras madres a comer. Le animamos a ser parte de este tiempo, le animamos a anotarse al final del servicio con mi esposa. ¿Este es el último domingo? Mi esposa dice que este es el último domingo, y cuando mi esposa habla, truena la tierra, por lo menos donde yo estoy sentado. No, este es el último domingo. Doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, una bendición, la vida de mis hijos, la vida de mi familia. Gracias por todos los nuevos nacimientos también, a los que ya son abuelitos y que están muy jóvenes, pero que son abuelos. Me van a perdonar bastante, pero les voy a decir abuelos. Aleluya. Así que gracias a Dios por todo lo que está pasando en nuestras vidas. Oren por todas las personas que nos han estado visitando en su tiempo de oración. Se dio cuenta las últimas semanas de fiesta. Esperamos que la palabra de Dios haya hecho mella y que no solamente vinieron a un mero evento, sino que continúen, que Dios haga la obra y continúe haciendo la obra. Y creo que me parece que son todos los anuncios. Yo decía que era el último, pero VBS, anote a sus hijos para el VBS. También necesitamos voluntarios. Al final del servicio, nuestra hermana Patty tiene la información. Hay una mesa al final en el Welcome Center. ¿Me entendió? Bueno, en el Welcome Center, pues, hay una mesa de información donde usted va a obtener toda la información. Julio 10 y 14. También estamos ya preparando un campamento para los niños de ciertas edades. Así que Dios es bueno. Amén. Así que le animamos. Yo espero que ya sea el último de los anuncios. Ya es el último servicio especial. Era otro, fíjese. Este próximo viernes, este que viene, 28 de abril, un servicio semejante al que tuvimos hoy, donde adoramos a Dios, exaltamos a nuestro Padre Celestial. Y también tenemos la palabra de Dios con nuestro hermano Robert Sao, que está de vacaciones, está en Tajo. Me envió una foto desde su cabaña y dije, qué envidia, hermano, qué envidia. Pero estábamos acá. Entonces hoy mandé unos mensajes por ahí diciendo... quería quedarme a ver el partido clásico Real Madrid contra el Barca, pero luego me acordé que era el pastor y dije, pues voy a predicar. Se me pasó. Amén. Solo para ver si los despertaba. Así que servicio especial. También queremos anunciarle próximamente, cambiaremos algunas estrategias sobre los estudios bíblicos para que usted esté al tanto de todo. Emocionante, estamos emocionados. Así que son todos los anuncios. ¿Se acuerda de cuántos anuncios le di? Amén. Están poniendo atención. Abra su Biblia, Romanos capítulo 11, versículos 33. Hoy es un día especial y todos los días son especiales. Hoy hice yo le llamo un mensaje freestyle. Normalmente predicamos con series, pero quiero compartir con usted que tenía más o menos 6 o 7 meses tratando de predicar este mensaje y Dios no me lo había permitido. Aunque usted no crea, a veces se complican las cosas cuando uno está buscando. Todavía no pongas el tema, hermana, todavía no, hombre, si era una sorpresa. Y Dios había puesto en mi corazón este tema, nuestro inescrutable Dios, por casi hace 6 o 7 meses.
Y Dios no me permitía. Y yo le decía a mi esposa, quiero predicar esto en la esperanza, porque es mucha esperanza. Y me dice mi esposa, ya, calma tus nervios, Dios no quiere que lo prediques todavía. Así que hoy Dios me permitió mientras nos preparamos para nuestra próxima serie, en la próxima semana, un pueblo con esperanza, o el pueblo de la esperanza, que es usted y yo, para la próxima semana. Pero hoy vamos a Romanos capítulo 11, versículos 33. ¿Está ahí, Romanos? ¿Trajo su Biblia? ¿Sí trajo su Biblia? Si no, debajo de las sillas me parece que hay unas Biblias. Dice, mira lo que dice la palabra de Dios. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Estoy utilizando otra versión distinta que la que está allá. Estoy utilizando la de las Américas para buscar la palabra inescrutables. Pero la versión que normalmente manejamos dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿No le llama así como la atención de dar un grito de alabanza a nuestro Dios? Un grito de exaltación por lo que Pablo está diciendo. Cuando pensaba en esto, pensaba en algo que Juan Calvino escribió en el año 1500 en su obra más conocida, Institución de la Religión Cristiana. Y él dice, con esta declaración dice, casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se debe tener por verdadera y sólida sabiduría, consiste en 2 puntos, decía Calvino. El conocimiento que el hombre debe tener de Dios y el conocimiento que debe tener de sí mismo, decía Calvino. Y pensamos que el hombre verdaderamente sabio conoce a Dios. Ese es un deber que todo hombre tiene por cuanto Dios se ha revelado a través de su creación y de su palabra, pero sobre todas las cosas en los últimos días se ha revelado a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice, y esta es la vida eterna, dice el Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, que te conozcan a ti. Ahora bien, ¿cuánto podemos conocer a Dios? ¿Cuán profundo podemos llegar en el conocimiento de su naturaleza, su manera de pensar, sus planes, su carácter, su actitud? ¿Qué tanto podemos conocer a Dios? ¿Qué tanto conocimiento podemos llegar a tener de Dios? ¿Hasta qué profundidades podemos adentrarnos en las profundidades de Dios? ¿Cuánto podremos conocer a Dios? ¿Qué tanto podemos conocer a Dios? Dicho sea de paso, anuncio y comercial pagado por la iglesia de Greenleaf. Les animo a que no se pierdan nuestros servicios de oración a las 10:15 de la mañana. Dios se está moviendo de manera sobrenatural. Y ahí estamos buscando conocer a nuestro Dios. Pero ¿qué tanto podemos conocer a Dios? Dios nos ha dado, escuche esto, Dios nos ha dado la capacidad de conocerle, pero es imposible para sus criaturas como usted y como yo, hacerlo plenamente. Por más profundo que nos sumerjamos en el conocimiento de Dios, siempre quedará bajo nosotros un océano sin límites de su sabiduría y su conocimiento. Siempre habrá algo que debemos aprender de Dios, y jamás podremos adentrarnos tan profundo como para conocerle totalmente. Quedará un océano bajo nuestros pies sobre su sabiduría. Como le dije al principio, el hombre sabio conoce a Dios, pero también se conoce a sí mismo. Y una de las cosas que ese hombre conoce de sí mismo son sus propias limitaciones como hombres. Una de las cosas que conocemos de nosotros mismos como hombres son nuestras propias limitaciones. Sobre todo cuando se trata del conocimiento de Dios. Nuestro Dios es conocible, pero es inescrutable. O sea, nuestro Dios puede ser conocido a través de las obras. Ese es el tema que deseo tratar con ustedes esta mañana. La inescrutabilidad de Dios. Le leo el pasaje nuevamente. Dice, oh, profundidad de las riquezas de la... Cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos. Pero antes de considerar nuestro tema, vamos a ubicar nuestro texto en su contexto. La epístola a los Romanos es una especie de carta de presentación del apóstol Pablo a una iglesia que el apóstol Pablo no conocía personalmente. Él deseaba visitar la iglesia o deseaba visitar esta iglesia, pero como no podía hacerlo en ese momento, le escribe este grandioso tratado que explica con todo lujo de detalles el evangelio que él predicaba en cada lugar que Dios le enviaba.
A partir del capítulo 1, versículo 18 hasta el capítulo 11 y 32, encontramos todos los temas relevantes que componen el Evangelio. Escuche esto, por favor. Cuando Pablo le escribe a esta iglesia que él no conocía, fue la contemplación, él exclama, es por eso que él exclama así, o fue la contemplación de este maravilloso plan de salvación lo que movió al apóstol Pablo a exclamar: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuando Pablo contempla la manera, escuche esto, cuando Pablo contempla la manera como Dios resuelve el problema de la salvación del ser humano, cómo es que Dios resuelve el problema de la salvación del ser humano sin violentar su carácter y su santidad, cómo es que Dios resuelve ese problema tan difícil cuando el hombre no se podía acercar a Dios, cuando el hombre ni siquiera podía tener un encuentro personal con Dios. Dios decide resolver ese problema a través del mensaje del Evangelio al enviarnos a Jesucristo, Dios hecho hombre, Dios encarnado a la tierra. Y el apóstol Pablo dice: se resolvió el problema entre la relación del ser humano y Dios. Envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, y ahora todo aquel que se acerca a Dios por medio de Jesucristo, sus problemas de pecado son resueltos por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando Pablo busca poner eso en contexto, él dice: oh profundidad de las riquezas de Dios, de la sabiduría de Dios. Tuvo que exclamar. Pablo contempla la manera como Dios lo resolvió. Y esto no es una evidencia únicamente en el Evangelio, que es un asunto particular cuando Pablo está aquí, sino también en todo lo que Dios es y en cuanto Él hace, lo que Él hace. Ahora, esta declaración del versículo 33 tiene dos aspectos a los que deseo llamar su atención. En primer lugar, la sabiduría de Dios es infinita. La sabiduría de nuestro Padre Dios es total y absolutamente infinita. Mire lo que dice. Y si usted tiene una Biblia Nueva Versión Internacional, me gusta porque dice doxología. Aquellos que no saben qué significa doxología, significa alabanza, glorias a Dios, exaltación a Dios. Cada vez que usted encuentre en la Biblia esa palabra doxología, no crea que es así como puesto, así tan difícil de entender, pero significa alabanzas a Dios. Y en esta parte el apóstol Pablo dice: qué profundas son las riquezas de la sabiduría del conocimiento de Dios, qué impenetrables sus caminos. Es obvio que Pablo está intentando comunicar algo difícil de expresar en un lenguaje ordinario. Esta expresión profundidad de las riquezas comunica la idea de inconcebible de aquello que está o que está fuera de la comprensión de nuestro cerebro, nuestra mente. La sabiduría y la ciencia de Dios, escuche esto, no poseen límites. Infinita, que descansa en un conocimiento infinito. Nuestro Dios lo sabe todo. Lo que ha sido Él lo sabe, lo que será Él lo sabe, y aún lo que hubiese sido o podido ser en otras circunstancias, también Él lo sabe. Viene a mi memoria en 1 Samuel capítulo 23 versículos 12, cuando David pregunta: ¿me entregarán? ¿Me entregarán? ¿Me entregarán? Y va y pregunta al profeta, y el profeta le dice: sí, te van a entregar porque Dios me lo dijo. Se da cuenta, Dios sabe absolutamente todo, sabe lo que iba a ser, sabe lo que va a ser y sabe lo que pudiera haber sido pero que no fue. Él sabe absoluta y totalmente. Cuando Jesús dijo, se recuerda en Mateo capítulo 11 versículos 20 al 24, cuando Jesús les dijo: si estos milagros se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, o Corazín, o Bethsaida, si estos milagros se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, de seguro se hubieran arrepentido y hubieran alcanzado la salvación. Pero estos milagros no se hicieron y fue destruida la ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Qué significa esto? Que nuestro Dios conoce incluso lo que hubiera sido. Su sabiduría es extraordinaria. Nuestro Dios conoce todas las posibilidades, aún más. Él sabe qué hacer con lo que sabe. Escucha esto que le digo. Él sabe qué hacer con lo que sabe. ¿Me entiende esa parte? Él sabe qué hacer con lo que sabe. Una persona puede poseer mucho conocimiento y carecer por completo de sabiduría, tener la cabeza llena de teoría y no
poder luchar con los problemas prácticos de la vida, ¿me entiende? Una persona puede tener todo el conocimiento teológico de Dios, pero difícilmente podrá entender a menos que se humille delante de Dios para poder tomar decisiones prácticas en la vida. Personas tienen mucho conocimiento teológico de Dios y se jactan con palabras así bien rimbombantes para presumir y que las pudiéramos usar, pero realmente no sirven de nada si no nos sirven para llevarlas en la práctica en nuestra vida diaria. El apóstol Pablo dice que nuestro Dios es inescrutable, pero nuestro Dios sabe qué hacer lo que sabe. Eso es lo extraordinario. Nuestro Dios no le vence la arrogancia por el conocimiento. Él posee conocimiento y sabiduría, establece las mejores metas para lograrlas, usa los mejores medios, de antemano conoce todas las eventualidades que surgirán en el camino y ya hace provisión para llevar a cabo su plan. Se recuerda cuando Cristo vino a esta tierra, cuando nuestro amado Salvador Jesucristo se encarnó. Primero la matanza de los niños, primero tuvo que salir José y María a Egipto porque lo querían asesinar, pero Dios sabía todo y Dios cuidó al niño y Dios los llevó a Jesús desde que era un infante, desde su nacimiento en el pesebre, lo cuidó, lo protegió, y vino Herodes y mató más de miles de niños, pero Dios protegió a Jesús. ¿Por qué? Porque Él sabía todo, Él sabe todo, Él cuida y protege a los que tiene que proteger, porque Él sabe total y absolutamente todo y Él sabe qué hacer y usa los mejores medios para llevar a cabo y para cumplir su plan. El plan de Dios es que Jesús viniera a esta tierra, que naciera de una virgen, que después naciera y que naciera y después creciera y que después fuera al Calvario y muriera en la cruz. Me recuerdo cuando Pedro le dijo: no está bien, tú no puedes ir a la cruz. Pedro le dijo en un momento determinado al Señor: Señor, ¿por qué vas a ir a la cruz? No te dejaré ir, no vas a ir a la cruz. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque tú no sabes. En lo emocional, en lo espiritual, en lo físico, Jesús fue tentado para no llevar a cabo el plan de Dios, pero Dios proveyó el camino y el plan perfecto para la redención de los seres humanos. Glorioso y maravilloso es nuestro Dios. Mire, a nuestro Dios nada lo toma por sorpresa. Dios no dice: ay, se me chispoteó. Mire lo que dice este salmo: nada lo toma por sorpresa, ni pueden frustrar sus designios o sus planes. Dice el salmista en el Salmo 104, versículos 24, dice: oh Señor, cuán numerosas son tus obras, todas ellas las hiciste con sabiduría. Rebosa la tierra de todas, ¿qué? Tus criaturas. Las obras más complejas del intelecto humano vienen a ser como un juego de niños cuando se comparan a las maravillosas obras de nuestro Padre Celestial. No hay comparación. Mire, los de la NASA se quedan cortos. Y yo soy un amante de la ciencia. Créame, me gusta la ciencia. Sigo a la NASA y hacen cosas. Mi pregunta es: ¿cómo será? Bueno, solo esto es entre paréntesis. ¿Cómo irá a ser su cuerpo glorificado, mi amado? Si vamos a atravesar las constelaciones. Bueno, a lo mejor yo estoy imaginando mal. Deme chance, porque eso me motiva. Pero se puede imaginar cuando Jesús resucita y le dicen: no me toques porque voy al Padre. Y luego va y presenta el sacrificio. Y luego regresa en 24 horas o 48 horas, lo que quizás se podría tardar millones de años luz. Nuestro amado fue y regresó. Tampoco, esas son imaginaciones mías. Deme chance, por favor. Porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y entonces nos encontraremos con nuestro Salvador en los cielos. Pues le cuento, mi estimado, tiene que ser un cuerpo mejor que el que hace la NASA, porque vamos a atravesar las constelaciones. Efesios capítulo 3, versículo 10 dice que la iglesia proclamará a las potencias las gloriosas obras de Dios con sus redimidos. Eso no le deje el ojo cuadrado. A mí el ojo cuadrado, esquinado y todo. Dios sabe todo, Dios conoce todo. Ahora, las obras más complejas del intelecto humano vienen a ser un juego de niños. Mire, le cuento esto rapidito. Estudié para hacer este mensaje. Estudié, fíjese, que usted no crea.
Piensa en el reto que sería para un grupo. Escucha esto. No me pierda la atención, no me pierda la atención. Porque me aventé aquí unas horas para darle estos poquitos información. Piensa en el reto que sería para un grupo de ingenieros diseñar una bomba con las siguientes especificaciones y expectativas de 75 años de vida, que no necesita mantenimiento ni lubricación, con un peso que no exceda 105 onzas o 300 gramos, y con la capacidad para bombear 2,000 galones por día, 7,600 litros, y con válvulas que trabajan de 4,000 a 5,000 veces por hora. Supongo que sabrá de qué estoy hablando. ¿Sabe de qué le estoy hablando? De su corazoncito, no del que tiene al lado, O consideremos esta otra: la complejísima estructura de una célula, una minúscula célula. Yo me quedo pasmado, tarado, lo que usted quiera decirle, por la complejidad. El salmista, me gusta la nueva versión, la nueva traducción viviente, en el Salmo 130, Salmo 139. Dice: me has creado completamente complejo. Estoy maravillado, dice el salmista. Y yo digo, aleluya. Mire, para que podamos entender esta maravilla de la creación, un científico, Michael Dayton, sugiere que la imaginemos agrandándola a 1,000 millones de veces hasta que llegue a 20 kilómetros de diámetro y que se parezca a una nave espacial. Este científico sí andaba medio loco, pero bueno, lo suficientemente grande como para cubrir una ciudad como Londres o Nueva York. En su superficie veríamos lo que parecieran ser millones de portezuelas abriéndose y cerrándose para permitir una continua corriente de materias entrando y saliendo. Al entrar en una de esas aberturas descubrimos un mundo de suprema tecnología y complejidad asombrosa. Veríamos interminables pasillos altamente organizados y conductos ramificándose en todas direcciones, alejándose del perímetro de la célula. Algunos de los conductos dirigiéndose al banco de memoria central en el núcleo y otros a plantas de ensamblaje, unidades procesadoras. Nos asombraríamos el nivel de control implícito en los movimientos de tantos objetos bajando por todos esos conductos aparentemente interminables, pero todos perfectamente al unísono. Se parece a una inmensa factoría, una factoría más grande que una ciudad. Sin embargo, sería radicalmente diferente de las factorías y maquinarias más avanzadas conocidas por el hombre, ya que podría duplicarse completamente en unas horas. Eso que le acabo de leer, usted tiene miles de ellas. La ciencia no contradice la Biblia, mis amados. Cuando yo leo ciencia, yo me quedo pasmado y digo: nuestro Dios es todo sabio, todo poder, todo conocimiento. Entonces, si todo esto le resulta asombroso, entonces considera además que hay un número de células aproximado de 75, en su cuerpo, 75 trillones de células en su cuerpo, es decir, 75 millones de millones, todas funcionando en perfecta coordinación debido a la información que cada una de ellas lleva consigo en el ADN. Yo con esto ya me voy a casa, adorando a Dios. ¿Cuánta razón Dios no me permitía predicar este mensaje? Mire, y hasta una sola pequeña parte de la creación. Ahora, esta es una pequeña parte. Ahora pensemos en todas las cosas que existen, añadido a todo lo que Dios ha hecho, hace y hará para la redención de su pueblo, para la redención del que Él ama. Entonces, si podemos entender eso, entenderemos por qué Pablo pudo exclamar: imagínense, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios y de la ciencia de Dios. La sabiduría de Dios no tiene límites. Hablando de esta creación que tanto nos asombra, Job dice esto. Dice: he aquí, estas cosas son solo bordes de sus caminos. Escuche esto con atención. Dice: aquí estas son solo cosas, órdenes de sus caminos, y leve es el oscuro. Se lo leo mejor de acá porque estaba tratando de leer.
He aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Mire, Job contempla la creación de Dios y dice, todo es más que el producto del susurro, del susurro de la voz de Dios. ¿Usted se recuerda cuando Elías en el capítulo 17 al 19, ese extraordinario profeta de Dios que decía, a veces digo, Señor, a ver, hazme un profeta de esos. Sí, porque es Elías, es Elías. Si soy profeta de Dios, que caiga fuego y que los destruya. Imagínense. Y venían otros 50, mándale otros 50, no, otros 100. Pues vamos, si soy profeta de Dios, que caiga fuego. Imagínense. Pero Dios no le da las a los alacranes, no se preocupe. Y luego hace descender fuego del cielo. El fuego enciende el sacrificio con agua. Pero luego una mujer habla y le dice, te voy a cortar la cabeza. Vámonos. Y luego este profeta se va a la cueva. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? El Chapulín Colorado. Ahí metido. Yo estoy solito, Señor. No hay nadie. Es que cuando nos viene la depresión pensamos que nomás nosotros sufrimos, ¿verdad? Cuando nos viene la depre, nadie me quiere. Es más, hasta el perro y ni me saludó. Y está ahí metido en la cueva. Y le dice, solo yo he quedado. Y dice Dios, wait a minute, güero. Hay 7,000. Hay 7,000 que no se han rendido. Lo que pasa es que tú te fuiste por tu lado. Y entonces, en todo este proceso, hay milagros. Y dice, hay truenos y Dios no estaba en el trueno. Y hay relámpagos y Dios no estaba en el trueno. Pero luego vino una voz apacible. Y ahí estaba la paz de Dios. Mira, una de las cosas que más me gusta cuando oramos, nos aceleramos un montón en ese cuartito. Y gritamos y adoramos y exaltamos. Y comenzamos a llorar. Y usted viera ver al pastor, lo desconoce. Pero luego después llega un momento donde entramos en una calma y la presencia de Dios se hace tan factible que uno se queda. Bueno, le estoy diciendo a ver si se anima a ir un día. En segundo lugar, porque ya hoy ese reloj va muy rápido. Imagínese si Dios hubiera tronado, pero Pablo no se limita a declarar en el texto que la sabiduría de Dios es infinita, sino que da un paso más adelante y declara en segundo lugar que el hombre es incapaz de entender plenamente las acciones o las actuaciones de Dios. Aquellos que andan queriendo entender a Dios, uno dice, no. Mire, hoy hablé mucho, quiero ir rápido aquí. Cuando pensamos en esto, al hablar de juicio, del juicio de Dios, mucha gente habla del juicio de Dios en el contexto particular de castigo. Pablo no se refiere a la ejecución de la justicia de Dios de castigar a los pecadores, sino más bien a sus decisiones o procedimientos. Este es el uso similar que damos para cuando decimos que una persona tiene buen juicio, sabe hacer lo correcto, sabe decidir entre el bien y el mal, para referirnos al hecho de que actúa con prudencia y sensatez. ¿Y qué dice Pablo en el texto? Que las decisiones de Dios son ¿qué? Que son insondables, son incomprensibles. Las embarcaciones, mire, las embarcaciones para medir la profundidad del agua tienen un sensor para ver qué tan profundo van. De modo que Pablo nos está diciendo aquí que nosotros somos incapaces de entender cabalmente las decisiones de Dios. Escuche esto por favor, podemos sumergirnos en el océano, en ese océano del conocimiento, dependiendo de nuestra capacidad y nuestro deseo de aprender de Dios. Llegaremos a cierto punto de comprensión, pero habrá momentos en que tendremos que detenernos, en que no podremos descender más profundo. Ahora, mire, por más capacidad, se lo digo de verdad, por más capacidad y conocimiento
que un hombre posea tanto de la Biblia teológicamente, cuando trate con la mente de Dios, siempre dejará bajo sus pies un océano infinito. Los juicios de Dios son insondables, son inescrutables. Ahora, esta palabra en el hebreo se usaba para referirse al cazador que iba persiguiendo una presa, pero que al final la presa se volvía más inteligente y le perdía el rastro. Job dice esto. Mire, el Salmo 79, 77 dice esto. Mire, dice: el mar fue tu camino, dice el salmista, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas, ¿qué? No fueron conocidas. Así como no podemos rastrear la estela de un bote en el océano, así tampoco podemos rastrear los caminos de Dios hasta el fin. Nunca podemos entender a Dios en su totalidad. Pablo declara en 1 Corintios versículos 11 que así como las cosas del hombre solo se puede conocer a través del mismo espíritu del hombre, así mismo el que conoce a Dios es su propio espíritu. Solamente su propio espíritu. Ahora, en otras palabras, solo Dios se conoce a sí mismo perfectamente. Nosotros podemos y debemos conocer a Dios. El creyente nunca debe olvidar que ese conocimiento tendrá límites. Hay un límite. Muchas veces juzgamos las acciones porque no sabemos. Ahora, cuando pensamos en esto, cuando leemos el libro de Job, este es uno de los libros que me gusta mucho. Cuando leemos en el libro de Job, encontramos o no encontramos, escucha esto. Cuando yo leo a través del libro de Job, en ningún lugar hay una sola petición a Dios que le devolviera sus bienes materiales. No lo encuentra. O su salud. Ni siquiera a sus hijos. Estuve leyendo una y otra vez el libro de Job, y lo único que pude encontrar que Job hacía es que le pedía a Dios una y otra vez que le diera una explicación. Cuando usted piensa en la vida de Job, Job sí que sufrió. Job sí que pasó cosas difíciles. Y él no decía: Señor, devuélveme a mi familia, Señor, devuélveme mi trabajo. Job lo único que le decía a Dios: ¿por qué? Y Job se atrevía a decir: tú sabes que yo soy un limpio, que yo no soy un impío. Tú sabes que ando en integridad delante de ti. ¿Por qué han venido a mí todo este dolor y todas estas aflicciones? Esa era su pregunta. Esa perplejidad era para Job sumamente dolorosa. Mire, nada podía compararse con el sufrimiento interno que le causaba no entender por qué Dios actuaba de esa manera. Y él dice: si tan solo pudiera tratar este asunto directamente con Dios, si tan solo Dios me diera una explicación. Finalmente vemos en el capítulo 38, escuche esto, que Dios accede a la petición de Job. El Dios Todopoderoso rompe su silencio, pero en vez de responder a sus preguntas, más bien multiplica sus interrogantes y le dice a Job: ahora cíñete como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si es que lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas el cordel? Dime tú quién lo hizo. Wow. Imagínese que usted le está pidiendo a Dios: explícame, que alguien me explique por qué estoy atravesando esto. Y Dios le responde: dime, ¿tú sabes cómo formé la tierra? Y Dios le contesta a Job. Y así Dios continúa formulando otras preguntas, todas totalmente fuera del alcance de la comprensión de este hombre que tanto insistió que le diera una explicación. Dios quería que Job viera sus limitaciones. Esta es una lección para todo creyente que debemos aprender. Si deseamos llegar a ser un cristiano maduro, debemos aprender a obedecer a Dios, aunque no entendamos lo que Él está haciendo en nuestra vida. Qué difícil. Muchas de nuestras actitudes ante las dificultades de la vida revelan consciente o inconscientemente que estamos haciendo exigencias similares a las que Job hizo.
Así que deseo compartir con usted dos premisas que son completamente falsas, o dos ideas que son completamente falsas. Perdóneme la palabra premisa, ¿ok? Mi esposa me regañó porque la iba a utilizar. Dos ideas. La primera es que tenemos el derecho de demandarle a Dios una explicación. Personas creen que tienen el derecho de demandarle a Dios lo que Él hace o no hace o deja de hacer. Mi estimado, mi estimada y amados, usted y yo no tenemos ningún derecho de reclamarle a Dios por lo que Él hace. Si usted es el creador de algo y a usted no le parece algo, ¿qué es lo que Él hace? ¿Qué es lo que usted haría? Simplemente lo vuelve a hacer. La segunda premisa que tenemos, idea que tenemos, es que si Dios accediera a nuestro reclamo, entenderíamos cabalmente lo que Él está haciendo. Créame que aunque Dios nos responda lo que nosotros queremos oír, todavía preguntaríamos por qué. Todavía preguntaríamos por qué. Ahora, debemos aceptar humildemente que la mente de Dios está fuera del alcance de nuestro entendimiento. Dios llevó a Jacob a entender que él era una criatura limitada, a la que le llevó a meditar en aquellas cosas que él conocía, es decir, el universo. Él ha hecho el universo, su maravilloso, y ahí revela su bondad. Mi amado, no es necesario, escucha esto, no es necesario que Dios levante por completo el telón de la providencia para que podamos confiar en Dios. Ese mismo Dios que creó el universo y que gobierna todas las cosas con su poder, ese mismo Dios nos enviará ayuda. No necesitamos entender todo. Mire, el hombre no puede conocer a Dios en su totalidad. Permítame ir concluyendo mi tema de esta mañana. Querido, y puse aquí, mire, le pongo mucho esto. Querido hermano y amado, podemos y debemos confiar en Dios aun cuando no entendamos del todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Mire, nuestro Dios ha dado muestras innumerables de su poder, de sabiduría, su bondad. Como Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículos 20, todos estos atributos de Dios se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. En el caso de su pueblo redimido, que es usted, sus muestras de amor y sabiduría son aún más abundantes, pues fue por nosotros que envió a su propio Hijo a morir en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados. Pensemos en eso. Dios no nos pide que actuemos contra la razón. El mandamiento más importante de la Escritura es que amemos a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestra mente. Le voy a dejar con este pensamiento así. La fe, escúcheme por favor, la fe no es irracional, pero es capaz de llegar hasta donde la razón no puede llegar. Nos permite levantarnos por encima de las circunstancias aflictivas del dolor, de la tragedia y de la confusión mental, para llevarnos a descansar en ese Dios que es infinitamente sabio y digno de confianza, que está llevando a fiel cumplimiento su plan soberano, aunque nosotros no lo entendamos. ¿Se recuerda los discípulos camino de Emaús? Capítulo 24 del libro de Lucas. Uno de mis pasajes que disfruto tanto. Después de la muerte de Cristo, estos discípulos miraron a su maestro colgado en la cruz. Y después van camino y de regreso. Habían dejado todo por seguirle. Habían abandonado familia, todo. Y de pronto miraron a su maestro colgado en la cruz del Calvario. Todas sus esperanzas y sus ilusiones se habían muerto con aquel líder. Y van de regreso a Emaús y comienzan a caminar y comienzan a platicar. Y entonces se une un extraño a ellos. Y comienza a hablarles y comienza a decirles y comienza a llevarles por todo el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y les dice, ¿no sabían que el Cristo tenía que padecer? ¿Sabe por qué? Porque ellos esperaban que el Redentor lo redimiera de forma diferente cuando ya les había redimido en la cruz del Calvario.
Es decir, ellos esperaban un rey glorioso en ese momento, pero no fue así. Tuvo que ser colgado y después resucitar. Y entonces después ellos, cuando partió el pan, ellos dijeron, es el maestro. Si venía con nosotros todo el camino y no ardía nuestro corazón. Sí, pero tus problemas, tus dificultades personales, tus ilusiones que estaban rotas, te cegaron el entendimiento para poder verme claramente. Los caminos de Dios son inescrutables. Dice Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dios es inescrutable. La primera lección práctica que aprendemos, y voy rápido de este texto, es que nunca podemos entender plenamente los pensamientos y caminos de Dios, pero siempre podemos confiar en Él aunque la vida duela, porque nuestro Dios es infinitamente sabio y digno de confianza. En segundo lugar, aprendemos también que la labor más beneficiosa, noble y más profunda a la que pueda dedicarse la mente humana es al conocer a Dios y sus caminos. No hay pierde. Mire, si usted es un estudiante, el ser estudiante y estudiante de la palabra de Dios le dará más conocimiento para ser más abierto a lo que Dios tiene. Le abrirá la mente más. Ahora, la ciencia solamente revela especulaciones, la palabra de Dios dice afirmaciones. Ahora, por último, y con esto termino, aprendemos de este texto cuán absurdas son las religiones inventadas por el hombre. Eso es lo que Pablo se está refiriendo. Cuando pensamos en esto, solo quiero dejarle con este pensamiento. No debemos olvidar el contexto en que la declaración de Pablo del capítulo 11 es hecha. Pablo no estaba sentado a la sombra de un árbol meditando en la maravilla del universo o del diseño del cuerpo humano. Ya le di muchas informaciones sobre el cuerpo humano, sobre la ciencia. Pablo no estaba específicamente meditando en esto. Y esto es lo extraordinario. Pablo estaba disertando sobre el Evangelio. Y lo que él estaba pensando es considerar el maravilloso plan de salvación, ideado por el Dios Trino desde antes de la fundación del mundo. Y es por eso que Pablo prorrumpe en este canto de alabanza, oh profundidad de las riquezas y la sabiduría y la ciencia de Dios. Nunca hubiese podido la mente humana concebir el mensaje de la salvación revelado en las Escrituras, ni este puede llegar a conocerse por deducción mental. Dios tenía que revelarnos el camino por el cual debemos transitar. Es decir, este plan solamente se puede conocer a través de la revelación de Dios. Usted y yo solamente pudimos ser salvos porque Dios nos hizo entender que éramos pecadores y necesitábamos urgentemente un Salvador. Entendimos que la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, Pablo dice, doy gloria a Dios, exalto a Dios, porque Dios de manera extraordinaria resolvió el problema del pecado entre Dios y los hombres, y ahora pueden llegarse a Él nuevamente únicamente por la poderosa muerte y resurrección de Cristo Jesús. Por eso Pablo exclama de esa manera. Por eso Pablo puede exaltar a Dios, y por eso Dios en esta mañana nos invita a exaltarle con el corazón y con nuestra alma. Si usted es salvo, gloria a Dios. Pero si usted no tiene esta seguridad, Dios hoy quiere darle la vida eterna. Y podríamos exclamar como exclamó
Podríamos decir, como decía Calvin, uno de los predicadores antiguos, Spurgeon decía sobre Cristo, y él dijo: la contemplación de Cristo proporciona un bálsamo para toda herida. La meditación sobre el Padre proporciona descanso de toda aflicción. Y la influencia del Espíritu Santo hay bálsamo para todo mal. Inclinemos nuestros rostros, pero con una actitud de adoración a Él, una actitud de exaltación a Él. Padre, te damos gracias por tu palabra. Cuán insondables son tus caminos. Señor, no sabemos por qué actúas como actúas muchas veces. Solamente te has revelado a nosotros a través de tu amor y tu gracia. Señor, esta mañana queremos darte gracias a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y aunque a veces incomprensiblemente nos pasan situaciones en la vida, aún con todo eso nosotros agradecidamente te ofrendamos, te diezmamos para la gloria de tu nombre, sabiendo que tú proveerás. Padre, en esta hora pedimos que tú bendigas al dador alegre, y aquel que no tiene un trabajo, Señor, provéele un trabajo. Abre las ventanas de los cielos para que gozosamente pueda participar de esta maravillosa bendición. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Mientras pensamos en esto, hoy quiero hacer algo especial. Mientras pensaba en este tema, no sé por dónde está pasando usted, no sé cuál situación usted esté atravesando. Pero mientras levantamos las ofrendas, quiero traer a usted varias preguntas. Una pregunta. Y mientras nuestros músicos tocan suavemente, podemos pensar. Tengo una pregunta para usted hoy. No sé dónde está atravesando usted, pero hoy quiero decirle, quiere librarse de su dolor, quiere ahogar sus preocupaciones. Entonces, zambullámonos en lo más profundo del mar de la deidad de Dios. Perdámonos en su inmensidad y saldremos de ahí como a levantarnos de un lecho de descanso, renovados y fortalecidos. Escuche esto: no conozco nada que sea tan consolador para el alma y que apacigüe las acrecientes olas del dolor y la aflicción, y que proporcione paz ante los vientos de las pruebas, como la ferviente reflexión sobre la deidad de Dios y sobre su soberanía.